Bueno, ahora empezamos a grabar. Porque entonces, el otro día ya vimos a qué llamamos matriz inversa. Bueno, ahora vamos al ejercicio 10 y al 12. Déjame terminar esto que voy a encarar y después vamos al 10 y al 12. Dentro de las matrices cuadradas tenemos que hay una matriz que multiplicada por otra a izquierda y a derecha no la modifica. Entonces, si nosotros nos remitimos al producto de matrices, ¿qué propiedades tiene el producto de matrices en general? Dadas tres matrices que se puedan multiplicar, si las tres están en condiciones de multiplicarse, A por B por C va a ser lo mismo que A por B por C. Es decir, el producto es asociativo. ¿Está bien? El producto ya dije que no es conmutativo, pero aún en las matrices no cuadradas, puedo multiplicar a A, por ejemplo, si es M por N, por una matriz IN, donde I es una matriz que se llama identidad, que tiene nada más que ceros y unos. Y los unos los tiene sobre la diagonal principal. Esta IN es una matriz N por N, cuyo dibujito es este. Entonces, A por IN me va a dar A. Y también es cierto, como esta matriz es M por N, también es cierto que si hacemos IM, que sería una matriz M por N de unos y ceros, cuando la multiplique a A, que es factible, porque esta tiene M filas y M columnas, y este es M por N, también me va a dar A. En el caso particular que esté trabajando en las matrices cuadradas, entonces, aunque el producto no es conmutativo, sí es asociativo y la identidad es una sola, la que me sirve para una matriz A perteneciente a R, N por N. Entonces, A por IN da lo mismo que IN por A y me da A. Entonces, cuando uno tiene un elemento que se comporta como el 1 en la multiplicación, se pregunta, ¿habrá inverso? Es decir, la pregunta es, ¿existe una matriz en R, N por N, tal que A por esta me da lo mismo que esta cosita A cursiva por A y me da la identidad? Esa pregunta, como vimos el otro día, a veces nos dimos cuenta que no se podía. Profe, buenas tardes. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿existe una matriz cuadrada tal que para A, N por N, A por esa matriz, llamémosla A cursiva multiplica A la derecha, y si multiplica A la izquierda, ¿me da la identidad? Esa es la pregunta. De existir esa matriz, se llama la inversa de A. ¿Se acuerdan que ustedes ya vieron en el capítulo donde, entre otras cosas, estudiaron álgebras de Boole, vieron que si algún conjunto tenía un neutro para una determinada operación, se preguntaban si tenía inverso o opuesto, ¿se acuerdan? Para esa operación. Bueno, acá
como el conjunto de matrices tiene neutro para la multiplicación, entonces nos preguntamos, ¿tendrá una que existirá una matriz que para cada A existirá una matriz que multiplicada por ella a izquierda y a derecha me dé la identidad? Si esta matriz A cursiva existe, se llama la inversa de A. Bueno, es fácil demostrar que de existir la inversa es única, ya que el producto de matrices es asociativo. No es conmutativo, pero sí es asociativo. Y dentro de las matrices cuadradas, el producto es cerrado, porque si ustedes multiplican dos matrices 2 por 2, el resultado va a ser una matriz 2 por 2. Lo mismo si fuera 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7, lo que fuere. Acuérdense que si hacen A, n por n, por una B, n por n, estos dos es como que desaparecen y me va a dar una matriz A por B, n por n. O sea que el producto dentro de las matrices cuadradas es asociativo. No tiene, toda matriz no tiene inverso, como vimos el otro día, ¿no? Pero sí tenemos unidad y tiene la estructura, si lo comparamos con algo como los enteros, es un anillo. ¿Qué cosa es un anillo? Y R, n por n, con la suma que definimos y el producto que definimos es solamente un anillo. Como tiene la identidad con unidad. Para aquellos que les gusta saber el nombre de las cosas. Y no conmutativo. Para que les quede claro, ¿no? No conmutativo. Bien. Ahora, no toda matriz tiene inverso. Pero sí algunas tienen. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para calcular la inversa de una matriz. Vamos a ver cómo hacemos para calcular la inversa de una matriz. ¿Cuál es el objetivo? Y repetimos desde el otro día, para uno de los motivos por los cuales estamos estudiando matrices en este curso es para buscar o resolver un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Para resolver sistemas de ecuaciones lineales es uno de los objetivos y en realidad el principal adentro de nuestra materia de saber trabajar con matrices. Entonces, yo voy a motivar lo que vamos a hacer ahora. Supongamos que tenemos un sistema 3x más 2y igual a 1, 4x menos 5y igual a 2. No. Ustedes saben, va a estar claro para todos, que por cómo definimos el producto de matrices, miren lo que pasa. Si ustedes tienen la matriz 3, 2, 4 menos 5, esta matriz, y la multiplican por la matriz XY, esta matriz es 2 por 2, y esta matriz tiene dos filas y una columna. Es factible el producto porque estos son los mismos y me va a dar una matriz 2 por 1. ¿Cómo calculo esa matriz? Es fila contra columna. Entonces va a ser 3 por X más 2 por Y, fila contra columna, 4X menos 5Y. Entonces, fíjense que este producto de matrices se transforma en E5Y. Se transforma en esta matriz. Ahora, si yo pongo que esta matriz sea igual a 1, 2, ¿qué me ha quedado? Y me ha quedado lo siguiente, que 3x más 2y es 1, 4x menos 5y es 2. Es decir, que nosotros teníamos este sistema. Tenemos ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Escribimos la matriz. Esta matriz, si ustedes están atentos, es haber puesto en forma matricial los coeficientes
del sistema. ¿Está bien? Esta se llama matriz de los coeficientes. ¿Qué escribí acá? Escribí la columna X e Y. ¿Y quiénes son X e Y? Las incógnitas de este sistema. Si hago la cuenta, como me enseñaron a hacer, de producto de matrices, me queda esta matriz columna. ¿Por qué? Porque es una 2 por 2 por una 2 por 1, me va a dar una 2 por 1. Me quedó esto. Si igualo a los términos independientes, por definición de igualdad de matrices, tengo el sistema. Es decir, que de un sistema pasé a escribir un producto de matrices donde el producto este me da esta expresión, que es una matriz, que si le igualo a los términos independientes escritos como columna, me devuelve el sistema. Entonces, hay una gran ligazón entre sistema de ecuaciones y producto de matrices, por eso es que lo definimos de esta manera tan extraña, que me va a permitir resolver un sistema de ecuaciones. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos. Antes de, no voy a resolver por ahora sistemas, pero sí lo siguiente. ¿Qué les parece a ustedes si dado este sistema que tienen acá, vamos a borrarle esos circulitos que le hice, ¿qué les parece si hay diferencia entre este sistema y este otro? ¿Qué les parece? ¿Hay diferencia? No, lo mismo. Es el mismo sistema. ¿Qué es lo que hice? ¿Un intercambio? Cambié de lugar las ecuaciones, ¿no? Cambié de lugar las ecuaciones. Entonces, cualquier cosa que sea solución de este sistema va a ser solución de este. Porque acuérdense que lo que es solución, que ustedes ya saben desde el colegio, de un sistema 2x2, saben lo que significa solucionar un sistema 2x2. Es encontrar X e Y tal que cumplan valores fijos X e Y de números reales, tal que cumplan esta ecuación y esta ecuación. Entonces, si tienen que cumplir ambas ecuaciones, da lo mismo que las cumplan en el orden que están escritas acá arriba o en el orden que están escritas acá abajo. Es decir, que intercambiar de lugar dos ecuaciones no va a modificar el sistema. Perdón, no va a modificar el sistema y por ende no va a modificar sus soluciones. Y eso es lo importante cuando uno tiene un sistema. Después pregunto otra cosa. ¿Qué pasa si ustedes hacen 6x más 4y igual a 2, 4x menos 5y igual a 2? ¿Qué les parece? ¿Encuentran alguna relación entre estos dos sistemas? ¿Hay alguna relación? Sí, es lo mismo. El primero 6x más 4y igual a 2, dividiéndolo por 2, que igual al de arriba, a 3x más 2y igual a 1. Exacto. ¿Y las soluciones cambiarán? No, son las mismas soluciones. Van a ser las mismas soluciones. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué? Es fácil verlo, ¿no? Porque acá, muy bien, como se dieron cuenta, el número 6 es lo mismo que 2 por 3x más 2 por 2y igual a 2 por 1. La otra ecuación no le hice nada. Entonces, como 2 es distinto de 0, dividen todo por 2 y van a obtener esta ecuación. Por lo tanto, estos dos sistemas también son equivalentes en el sentido de que tienen las mismas soluciones. Es decir, multiplicar una ecuación por un número no nulo, multiplicar una ecuación por un número no nulo no me cambia las soluciones del sistema. Si yo
interpreto este sistema de manera matricial, como hicimos al principio, esto sería 6, 4, 4 menos 5, x, y, igual a 2, 2. Y antes, este era la matriz 3, 4, 2 menos 5 por xy igual a 1, 2. Entonces, si ustedes piensan que este sistema resulta que es equivalente a este, la operación que realicé sobre esta matriz y también sobre esta ha sido multiplicar la fila 1 por 2. La fila 1 de esta y la fila 1 de esta. Y las soluciones de este sistema van a coincidir con las soluciones de este. Entonces, esas operaciones que estoy definiendo sobre las filas de una matriz que no me alteran las soluciones de un sistema son de suma importancia y se llaman operaciones elementales sobre las filas de una matriz, que se pueden hacer para matrices de cualquier tipo, es decir, no necesariamente cuadradas. Cuando son cuadradas es cuando me sirve para resolver la inquietud que tenemos, que es encontrar la inversa. Entonces, vamos a escribir a qué vamos a llamar operaciones elementales por las filas de una matriz. Operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Entonces, sea A una matriz M por N. No necesariamente M y N tienen que ser iguales. Va a haber 3 tipos de operaciones elementales. Primer tipo va a ser permutar 2 filas de la matriz. Obviamente que para poder yo hacer esto, voy a tener que tener más de 2 filas, ¿no? Si voy a permutar 2 filas, voy a tener que tener más de 2 filas. Esa va a ser una operación de las que llamamos elementales. Profe, Sí. ¿me puede repetir el título que no llego a leer y se me trabó la compu? Operaciones. No, permutar. Permutar operaciones elementales sobre la fila de una matriz. Permutar 2 filas de la matriz. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si vos tenés, y vamos a ver cómo lo vamos a anotar, y ahora vamos a ver un ejemplo, y después vamos a ver cómo lo anotamos. Entonces, pensemos que nos dan una matriz como esta. 2 menos 3, 7, 1. 0, 1, 5, 4. 1 menos 2, 7, 8. Vamos a poner así. 6, algo que no se repite. Supongamos que esta es la matriz A. Entonces yo digo, bueno, vamos a permutar la fila 1 con la fila 3. ¿Está bien? Entonces, si permuto la fila 1 con la fila 3, lo anoto así. P1, 3. Significa permutar la fila 1 con la fila 3. ¿De quién? De la matriz A.
me va a dar una matriz que no cambia de tipo, sino que en lugar de la fila 1 me aparece la fila 3. Y en lugar de la fila 3 aparece la fila 1. Y la fila 2 queda como está. Eso es permutar dos filas en una matriz. Bueno, esta es una matriz, fíjense, 2 por 4. Su transformada, después de hacer la operación de permutar dos filas, sigue siendo una matriz 2, 4. ¿Está bien? ¿Cómo es esta matriz? Bueno, la fila 2, que no le hice nada, porque las que permuté fueron la 1 con la 3, entonces, donde no hicieron nada, la matriz queda como era. Lo único que aparece distinto es que en la fila 1 desaparece la fila 3, subió, y la 3 bajó. ¿Está bien? ¿Qué sería, por ejemplo, si permuto la fila 2 con la fila 3? Bueno, la 1 va a quedar como está. Y ahora permuto estas dos. O sea que va a quedar 1 menos 2, 6, 8, 0, 1, 5, 4. ¿Está bien? Entonces, la que no le hacen nada queda como está. Las que cambian son las que estás indicando acá. Entonces, permutar, se anota así, permutar la fila I con la fila J en A es una matriz, escriban ustedes, es una matriz toda como A, es una matriz toda como A, porque ahí tengo nada más que 3 filas, ¿no? Pero podría tener más. Es una matriz toda como A, donde en la fila I aparecen los elementos de la fila J de A, y en la fila J aparecen los elementos que estaban en la fila I de A. Es decir, esta nueva matriz, vamos a llamarla A estrella SP, para S de 1 a M, con costumbre P de 1 a N, donde ¿cómo son las cosas? Bueno, los A estrella SP son ASP, si S es distinto de I y también S es distinto de J. En la fila I me aparece la fila J, entonces van a ser los A, J, P, si S es igual a I. Y en la fila J aparecen los que estaban en la I, es decir, van a ser los A y P, si S es igual a J. Eso es escribir formalmente qué significa permutar dos filas. Otro ejemplo para que quede claro. Supongamos que tenemos una matriz B, porque lo que hago en A, pues A, B son nombres, ¿no? Si tengo una matriz B, por ejemplo, 1, 5, 7, 2, 4, 3, 2, 1, ¿está bien? Y permuto en B. Ustedes me van a dictar lo que pasa. Permuto en B la fila 3 con la fila 2. ¿Cómo me queda? P23 de B. ¿Cómo queda esa matriz? 1, 5. ¿No? 1, 5, 4, 3, 1. 1, 5. 4, 3, 7, 2, 2, 1. ¿De acuerdo?
si permutan, por ejemplo, la fila 2 con la fila 4 de B. La fila 2 con la fila 4, es decir, que cambian estas dos de lugar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo queda? ¿Quién dicta? No, si no participa otro, lo digo. Dale, sí. 1, 5, 2, 1, 4, 3 y 7, 2. Porque la 2, ¿no La es 2 y cierto? la 4, sí. A la 4, ¿no es cierto? La 2 se muda a la 4. La 3 no le pasa nada. O sea que 7, 2 y la 2 va a ser... ¿Y No, quién 4, es? 3. 4, 3. La 3 queda 4, 3. Acá queda 4, 3 y la 2 es la que se muda. 7, 2. ¿De acuerdo? Sí, porque la 2 y la 4 se cambiaron. Entonces, en la fila 2 aparece la 4 y en la fila 4 aparece la 2. Entonces, fíjense que hay filas que quedan en su lugar. ¿Está bien? No les hicieron nada a estas dos. En cambio, donde se produce el cambio es donde estamos indicando acá. ¿Está bien? El elemento, fíjense, el elemento acá. El 2 que estaba en la fila, el 7 que estaba en la fila 2, ahora pasa a ser el 7 de la fila 3. El 4 que estaba en la fila 3 pasa a ser este 4 que ahora está en la fila 2. El 2 que estaba en la fila 2 pasa a ser ahora el elemento este que está en la fila 3 y el 3 que estaba en la 1, perdón, en la 3 pasa a estar en la 2. En la fila 1 y en la fila 4 son los mismos que tenía antes. ¿Mm? Eso es lo que dice esta expresión. Muy bien. Otra transformación elemental u operación elemental es multiplicar. Segunda operación es multiplicar una fila por una constante no nula. Multiplicar una fila por una constante no nula. ¿No? Eso se anota, multiplicar una fila. Supongamos que la fila se llama I. ¿No? Entonces multiplicar la fila I de A por una constante no nula. MIC de A. Multiplicar la fila I por la constante C de A va a ser justamente una nueva matriz de elementos A estrella SP, donde los A estrella SP como están definidos. Y en la fila iésima me aparecen C por lo que había antes. Y los otros no le dicen nada. Vamos a mirarlo en un ejemplo. Ustedes tienen esa matriz B. Si tienen esta matriz B y decimos que multiplicamos la fila 3 por un cuarto. Bueno, vamos a borrar porque si no, no se ve nada. Sí, acá tengo un 1, un 5, un 6, un 7, un 0, un 8, un 10, un
con 15. Si lo que nosotros hacemos es multiplicar la fila 1, 2, 3, 4 por un quinto, por ejemplo, de la matriz B, lo que vamos a obtener es la fila 4 multiplicada por un quinto. A las otras no le hago nada. Y si multiplico por un quinto, acá me va a quedar 2 y acá me va a quedar 3. ¿Está bien? Eso es simplemente multiplicar la fila 4 de B por un quinto. Si multiplico la fila 2 de B por un sexto, a la 2 voy a trabajar sobre la 2, que multiplicando por un sexto, lo que es lo mismo que dividir por 6, ¿no? Bueno, entonces me queda 1, 5, 1, 7, 0, 8, 10, 15. Se afecta nada más que la fila que estamos diciendo acá. Profe, ¿pero por qué queda 7? ¿No sería 7 sextos? Sí, queda 7 sextos. Gracias, Che. Porque me equivoqué. Me apuré. Gracias. Queda 7 sextos. Bueno, entonces, esas son operaciones elementales que supongamos que tenemos A, por ejemplo, como esto. Podemos hacer muchas operaciones sobre las filas de una matriz, no solamente una. Entonces vamos a hacer una. Primero, hacemos una. Multiplicamos la fila 2 de A por un cuarto, es decir, dividimos por 4 la fila 1 de A. Si divido por 4 la fila 1 de A, la fila 2, la fila 1 me queda igual. Acá me queda un 1, acá me queda un 5, acá me queda un 6. Esa es una nueva matriz. A esta nueva matriz le puedo aplicar otra operación elemental. Entonces, supongamos que esta matriz se llama A1. Es la primera que se obtuvo de A después de aplicar una operación elemental. Y ahora voy a aplicarle otra operación elemental que va a ser a esta matriz A1, es decir, a esta, le voy a multiplicar su fila 3 por un quinto. Profe, ahí cuando multiplicó en el segundo, ahí. 5 cuartos y acá mismo. 3 medios. ¿No es cierto? 6 dividido 4. Estoy muy distraída. A1. Entonces, ¿esto qué queda? Esto queda acá igual, y acá queda 1, 4 quintos, 1. ¿Está bien? Entonces, esta matriz es A2. Este tipo de operación muchas veces la vamos a hacer de tratar de obtener unos en la primera columna o en alguna otra columna. Fíjense cómo obtuve un 1 acá. Multipliqué por un cuarto. ¿Y quién es un cuarto? Es el inverso de 4. Entonces acá tengo un 1. Después, como obtuve un 1 en lugar del 5, multipliqué por un quinto. ¿Y quién es el un quinto? El inverso de 5. Tengo un problema con el teléfono fijo y entonces me salen todas las llamadas acá. Bien, entonces, esta idea de transformar en uno los elementos de una columna van a ser importantes para cuando queramos resolver sistemas de ecuaciones y ahora también el método de fabricar la inversa de una matriz. Bien, una siguiente operación elemental es la próxima que vamos a definir, y es sumar
a una fila un múltiplo de otra fila. Sumar a una fila un múltiplo de otra fila. Esa operación se indica sumar a la fila I, por ejemplo, C veces la fila J en A. Ahora vamos a decir cómo se obtiene ese nuevo elemento. Vamos a mirar un ejemplo para así entienden bien qué es lo que pasa. Supongamos que tenemos esa matriz B. Si yo digo que a la matriz B le realizo la siguiente operación elemental. A la matriz B le realizo la siguiente operación elemental. Le sumo a la fila 3, le sumo a la fila 3 la fila 1 multiplicada por menos 10. Fíjense lo que pasa. A la fila 1 no le hago nada. Le sumo a la fila 3 menos 10 veces la fila 1. A la fila 1 no se le hace nada. A la fila 2 tampoco. A la fila 3 tampoco. Ahora, la acumulación de la operación es en la fila 3. Y lo que le voy a hacer a la fila 3 es, a lo que hay, que es un 10, le sumo menos 10 veces. Pero estás haciendo a la 4, Adrián. Ay, perdón. Estoy medio estúpida, ¿eh? Me parece que voy a tener que ir a descansar. Sí que tengo un 0 acá. Le sumo menos 10 veces, entonces repito, por favor. A la fila 4 le sumo menos 10 veces la fila 1, porque lo que quiero es anular el 10. Entonces, ¿de qué manera voy a anular el 10? Si a la fila, a este 10, le resto 10. ¿Con qué operación elemental lo puedo hacer? Bueno, a la fila 4 le sumo menos 10 veces la fila 1. Entonces me va a quedar 10 más menos 10 por 1. Acá hay un 15 y le sumo menos 10 veces 5. Entonces, acá la operación que me ha quedado, o la nueva matriz que me ha quedado, es 1, 5, 6, 7, 0, 8, y acá queda, a propósito, un 0. Acá, bueno, acá es menos 50 más 15, que eso, si no me equivoco, es menos 35. Entonces, este tipo de operación, que es sumarle a una fila un múltiplo de otra fila, va a permitir transformar en ceros algunos elementos que me molestan. Después van a ver por qué esos elementos le molestan. Esta matriz B, haciendo esta operación elemental, me transformó en 0 que antes era un 10. Vamos a mirar qué podría ser, por ejemplo, en la matriz A, un tipo de operación así. Quiero sacar este 4. Quiero sacar este 4. ¿Qué quiere decir sacar ese 4? Transformar ese 4 en 0. Entonces, ¿cómo voy a transformar ese 4 en 0? Y bueno, a la fila 2, que es donde está el 4, le resto 4 veces la fila 1. ¿Por qué? Porque acá hay un 1. Entonces, la situación va a ser así. A la fila 1 no le hago nada, me queda 1, 3, 2. A la fila 2, que tiene un 4,
le sumo menos 4 veces un 1. Hay un 5 y le sumo menos 4 veces un 3. Hay un 2 y le sumo menos 4 veces 2. ¿Está bien? Ahora va a haber que hacer la cuenta. Acá no hago nada, acá no hago nada y acá no hago nada. Cuando haga esta cuenta, acá queda 4 menos 4, va a dar 0. Entonces, se dan cuenta que este método, que es lícito, permite anular elementos que están en una determinada columna, porque esto me va a dar, no puedo anular todo. ¿Por qué? Porque la C, este número, no me va a permitir anular todo, porque esta operación se hace entre dos filas. Entonces hay una fila que no le haces nada. Acá queda 0, acá queda, esto es 5, 4 por 3, 12, menos 12, 5 menos 12 es menos 7, acá es 6, menos, hay un 6 y le resto 4 por 2, 8, o sea que se me transformó en menos 2, acá queda un 5, un 4 y un 5. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me sirvió esta operación? Para que este 4 se transforme en 0. ¿Qué es lo que hice? Bueno, miro atentamente, como acá ya tengo un 1, como ahí tengo un 1, entonces a la fila 2 le resto 4 veces 1. ¿Con qué objetivo? De tener un 0 en este lugar. Si ahora yo quiero tener un 0 en este lugar, sigo trabajando con este 1. Esta es una nueva matriz, ya no es A, porque A era esta sería una prima, ¿no? La transformada de A mediante esa operación, y entonces sobre A prima lo que haría es a la fila 3 restarle 5 veces la fila 1. ¿Para qué? Para que el 5 se vaya y se transforme en 0. Bueno, esas operaciones que estamos dando sirven tanto para transformar, para resolver sistemas de ecuaciones y para calcular inversas de matrices. Entonces vamos a ver cómo aplicamos estas operaciones para calcular inversa. Ahora, primero que todo, voy a mirar qué era el ejercicio que quería un chico que dice, tengo dudas en el ejercicio 10 y 12, antes de ir al cálculo de inversa. ¿Me podría dictar, Gaby, qué es lo que quiere Sánchez en el ejercicio 10 y en el 12, que no sé qué son? Sí, espérate que los encuentre. Dice, si A, B, C, D, R, N por N cuadradas tienen inversa, deducir cuál es A por B por C por D a la menos 1. Bien. Bueno, una de las propiedades de la inversa, así como dije al principio que la inversa era única, propiedades de por el hecho de que la inversa es única, si una matriz dada, a ver, vamos a ir escribiendo para que quede claro. Una matriz A, si tiene inversa, si A es cuadrada, en el único caso que puedo hablar de que tenga inversa, si A es cuadrada, su inversa será una matriz B o A tilde, como quieran, tal que multiplicada por B a izquierda y a derecha me da la identidad de. Esta matriz B de existir se llama inversa de A. ¿Y por qué se llama la inversa de A? Porque es única.
Acuérdense que el producto de matrices es asociativo. ¿Qué quiere decir? A por B por C, siempre que se pueda multiplicar, va a ser A por B por C. Y que toda matriz multiplicada por la identidad da la misma matriz. Bueno, eso vamos a probar que la inversa es única. Entonces, supongamos que tenemos la matriz y a la inversa la llamamos a la menos 1. Notación, la inversa se llama a la menos 1. Supongamos que hubiera dos matrices. Supongamos, bueno, lo voy a escribir acá abajo porque si no, no voy a entrar. Supongamos que existieran A1 y A2 con un techito, tales que ella quisiera hacer la inversa. Es decir, que A por A1 tilde sería lo mismo que A1 tilde por A y me diera la identidad. Y lo mismo querría la A2. Es decir, que pensamos que hay dos que operan como la inversa. Es decir, porque esto es operar como la inversa, que multiplicar izquierda y derecha de A me da la identidad. Pero supongamos que hay dos que hacen lo mismo. Vamos a probar que son iguales. Entonces, A1 tilde, sabemos que es lo mismo que A1 tilde por la identidad. Toda matriz multiplicada por la identidad de la misma matriz. Entonces, en lugar de esta identidad, ¿saben quién voy a considerar? Voy a considerar A por A2 tilde. Entonces acá tengo A1 tilde y en lugar de I voy a poner A por A2 tilde. Como la multiplicación de matrices es asociativa, acá voy a tener A1 tilde por A, asocio de esta manera, por A2 tilde. Pero A1 tilde por A1 tilde por A es la identidad. Entonces me queda la identidad por A2 y eso da A2. Me pongo del otro lado para que vean. Entonces, salgo A1 y pienso que A1 tilde, esta matriz, y la multiplico por la identidad, me da la misma matriz. Eso ya lo sabemos. Entonces, en lugar de esta identidad, en lugar de esa identidad, como ustedes están pensando que pudiera haber dos inversas, ¿y qué quiere decir que pudiera haber dos inversas? Que A por A1 tilde da lo mismo que A1 tilde por A y da la identidad. Y que también a veces verifica lo mismo, que A por A2 tilde es lo mismo que A2 tilde por A y da la identidad. Entonces, en lugar de la identidad, hago aparecer A2. ¿Y de qué manera hago aparecer A2? Y como que A por A2 tilde, eso es sí. ¿Por qué? Porque estoy pensando que hubiera dos identidades. Perdón, dos inversas. Entonces, como este producto de matrices es asociativo, en lugar de tenerlo asociado como lo tengo, lo asocio de la otra forma. Pero como mi A1 tilde también es, entre comillas, inversa de A, entonces A1 tilde por A es la identidad. Entonces me queda la identidad por A2. Y la identidad por A2 es A2. ¿Qué es lo que vimos? Entonces vimos que si hay dos que quieren ser la inversa de una matriz, las dos son iguales. Esa es la demostración que la inversa de una matriz es única. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 10? Gaby. Sí, a ver, espera. Tenemos cuatro matrices, A, B, C y D Esto que hemos demostrado me sirve para decir
que si alguna matriz es tal que multiplicada a izquierda y a derecha por otra me da la identidad, esa es la inversa. ¿Está bien? Esto sirve para justificar lo que acabamos de demostrar, que la inversa es única. La inversa es única. Eso quiere decir, en otras palabras, que si A por alguna matriz, vamos a llamarla A estrella, es lo mismo que A estrella por A y me da la identidad, entonces A estrella es la inversa de A, porque no hay otra. Acuérdense que hablar de la inversa únicamente tiene sentido en matrices cuadradas. Bien, entonces ahora, ¿cómo es el enunciado de la A? No sé qué más. Sí, A, B, C y D cuadradas tienen inversa. Deducir cuál es A por B por C por D, todo eso a la menos 1. Todo a la menos 1. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver que esto es B a la menos 1 por C a la menos 1 por D a la menos 1 por A a la menos 1. La inversa de un producto es el producto de las inversas con el orden cambiado. Entonces vamos a mirar que esta matriz es la inversa de este producto. Entonces, si nosotros fabricamos esto y lo multiplicamos por esta matriz, si me da la identidad a izquierda y a derecha, será la inversa de esto. ¿Está bien? Porque acá dijimos que la inversa de una matriz, acuérdense que el producto de matrices cuadradas, dentro de las matrices cuadradas el producto es cerrado. Entonces, si estas matrices son todas n por n, este resultado es una matriz n por n. ¿Cuál sería su inversa? Y bueno, acá me dice que pruebe que la inversa es esta. ¿Cómo lo hago? Y bueno, si multiplico esta matriz a la derecha por esto y a la izquierda por esto y me da la identidad, no hay duda que esta es la inversa. Entonces, escribamos A, B, C, D. Y multipliquémoslo por D a la menos 1, C a la menos 1, B a la menos 1, A la menos 1. Como el producto de matrices es asociativo, van asociando de adentro para afuera. Entonces, ahora yo no tengo lugar en el pizarrón, ¿no? Plantean eso. Ahora lo que van a hacer es esto. Van a cerrar acá, van a tachar ese paréntesis de alguna forma. Ustedes lo hacen a renglón seguido. Asocian así y asocian así. D por D a la menos 1 les da la identidad. ¿Está bien? D por D a la menos 1 da la identidad, porque D a la menos 1 y D son inversas una de otra, por lo tanto el producto de ellas da la identidad. Entonces escribieron A, B por C por D y lo multiplican por esta matriz en este orden. Y después asocian, como escribo así, A, B, C, cierro paréntesis, encierro en un paréntesis D por D a la menos 1, cierro paréntesis, cierro el paréntesis este que se abrió acá y me queda esto. Ahora, D por D a la menos 1 es la identidad. Y esta matriz multiplicada por la identidad es esta matriz. Entonces, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado A, B, C, por un lado,
multiplicado por C a la menos 1, B a la menos 1, a la menos 1. Nuevamente, porque esto es la identidad, y la identidad por esta matriz. Eso hay que decirlo. Ahora, este producto de matrices lo voy a asociar convenientemente. Entonces, a la C la asocio con esta C a la menos 1. Y es la misma historia que antes, chicos. C por C a la menos 1 es la identidad, que la asocio con AB y me da AB. Y bueno, ustedes no me dejan escribir allá. Entonces, esta es la identidad por AB, es AB. Entonces acá queda una identidad que estoy usando, y estoy usando que C por C a la menos 1 también es identidad, y la identidad por una matriz AB me da AB. Entonces esto es AB que multiplica a B a la menos 1 por A a la menos 1. Vuelvo a asociar. ¿Qué cosa asocio? Y asocio estas dos. Y B por B a la menos 1 es también la identidad. Y entonces me queda A por la identidad por A a la menos 1, y eso es A por A a la menos 1, eso es la identidad. Hay que asociar 4 veces y ver que entonces, si a esta matriz la multiplico por esto, me da la identidad. ¿Terminé? No. Ahora ustedes van a hacer lo mismo de multiplicar D a la menos 1 por C a la menos 1 por A a la menos, perdón, por B a la menos 1 por A a la menos 1. A esa matriz la van a multiplicar por A, por B, por C, por D. Van a ir asociando convenientemente, como hicimos en el caso anterior, convenientemente. Bueno, ¿qué quiere decir convenientemente? Que primero asocian estos dos. Cuando asocian estos dos y los otros le quedan así, estos dos, este producto va a dar la identidad con cualquiera de esta matriz o con esta va a dar la otra, y vuelven así a aplicar repetidamente que A por A a la menos 1 es la identidad, y que B por B a la menos 1 también es la identidad. Entonces, con estas cosas van a sacar qué es lo que necesitan sacar para decir quién es la inversa. Y bueno, comprueban que D a la menos 1 por C a la menos 1 por B a la menos 1 por A a la menos 1. Esta matriz multiplicada por A, B, C, D es I, y también que A, B, C, D por D a la menos 1, C a la menos 1, D a la menos 1, A a la menos 1, que eso, si esos dos productos les ha dado la identidad, quiere decir que esto que está acá no es más ni menos que la inversa de ABC. Ese es el ejercicio. ¿Qué otra parte tiene, Gaby? ¿Gabriela? No, sí, no, ese termina ahí nada más. ¿Y el 12? El 12 dice, me parece que lo explicaste, puede ser, sea A una matriz inversible, pero ver que A transpuesta a la menos Ese lo 1. explicamos en el otro turno. Ah, cierto, sí, hoy a la mañana. Si A tiene inversa, Hay que probar que A transpuesta A si A tiene inversa, entonces A transpuesta a la menos 1 es A a la menos 1 transpuesta.
Bien. Bueno, hay que usar lo mismo, en realidad. Hay que usar que si una matriz tiene inversa, su inversa es única. ¿Y qué es la inversa de una matriz? Es aquella que multiplicada a izquierda y a derecha me da la identidad. Para esto, además, tengo que acordarme de que si uno tiene una matriz, vamos a llamarla de otra manera, E y H son matrices que se pueden multiplicar, las multiplico y las transpongo. Esto es H traspuesta por E traspuesta. El producto de las traspuestas es perdón. La traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas con el orden cambiado. Entonces, para que esta matriz, yo quiero saber quién es la inversa de la traspuesta. Porque A a la menos 1 la conozco y transponerlo también lo sé. Entonces, lo que pretende este ejercicio es que probemos que la matriz inversa de una traspuesta no es otra cosa que la traspuesta de la inversa de la matriz. Entonces, lo que yo tengo que probar es que A traspuesta por A traspuesta a la menos 1, eso me tiene que dar la identidad, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Una matriz traspuesta por su inversa tiene que ser la identidad. Entonces, ¿quién quiero que sea esta? Bueno, quiero probar que es esta que está acá. Entonces, lo que quiero probar es que si hacemos A traspuesta por A a la menos 1 traspuesta, me da la identidad, y que también si hacemos A a la menos 1 traspuesta por A traspuesta, me da la identidad. Esas dos cosas se tienen que verificar para que yo tenga derecho a decir que esta matriz es la inversa de A traspuesta, porque estamos buscándole la inversa a A traspuesta. Entonces, miren lo que dice. La inversa de A traspuesta no es otra cosa que la inversa de A y después transponerla. Para esto, otra cosa que tenemos que recordar es que la traspuesta de la identidad es la identidad. Bueno, entonces vamos a probar esta igualdad. Hay que probar las dos. Vamos a empezar probando una de las dos. Bien. Entonces tenemos A traspuesta y la voy a multiplicar por esta matriz. Acá tengo un producto de traspuestas. De acuerdo a esta igualdad, es la traspuesta del producto con el orden cambiado. A ver si están de acuerdo. Si yo tengo H traspuesta por E traspuesta, es la traspuesta de E por H. Entonces, si tenemos A traspuesta por A a la menos 1 traspuesta, va a ser A a la menos 1 por A, todo traspuesta. A a la menos 1 por A es la identidad. ¿Por qué? Porque A tiene inversa. Hipótesis fundamental. Entonces esto me da la identidad traspuesta. Y la identidad traspuesta es la identidad. Entonces, ¿qué he probado hasta ahora? Que traspuesta por la inversa de A traspuesta me dio la identidad. ¿Qué es lo que usé acá? Esta propiedad importante que es esta. Que la traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas con el orden cambiado. Entonces, A traspuesta por esta matriz me dio la identidad. Ahora vamos a ver que esta matriz por A traspuesta también me da la identidad. Si eso pasa, entonces este bicho que está acá es la inversa de A traspuesta. Bien, entonces, si alguien me entiende, abre el micrófono y grita, ¿eh? Entonces, ahora vamos a mirar A a la menos 1, traspuesta por
A traspuesto. Entonces acá yo tengo dos matrices que están traspuestas multiplicándose. Entonces, de acuerdo a aquello va a ser A por A a la menos 1, todo traspuesto. ¿No? Es decir, si tengo producto de traspuestas, es la traspuesta de el producto. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Como A a la menos 1 es la inversa de A, acá me quedó I traspuesta. Y la traspuesta de la identidad es la identidad. Ahí está. Bien. ¿Se entendió esto? A ver, controlen lo siguiente. ¿Por qué es que la traspuesta de una identidad es la propia identidad? Analicémoslo en algún caso sencillo, ¿no? Analicemos en algún caso sencillito. ¿Qué quiere decir? En algunas matrices e identidades chicas, ¿no? Piensen en I2. I2 es esta matriz. Se dan cuenta que tiene unos en la diagonal y 0 en cualquier otro lado. ¿Y qué es transponer? Y lo que es fila pasa a ser columnas. Entonces, la primera fila la escribo como columna. La segunda fila la escribo como columna. Obviamente que esto sería I2 traspuesta y claramente que es lo mismo que I2. Piensen en I3. Si ustedes tienen esa I3 y la transponen, I3, lo que es fila pasa a ser columna. Segunda fila pasa a ser columna. Tercera fila pasa a ser columna. Bueno, y esto da I3, ¿no? Cualquiera sea la matriz diagonal, una matriz es diagonal cuando afuera de la diagonal todo es 0. Entonces, cuando ustedes transponen, va a dar la misma matriz. Bueno, eso le pasa a la identidad. La identidad de cualquier orden, cuando ustedes cambian las filas por las columnas, va a volver a dar la identidad. Es lo que escribí acá. Bueno, entonces ahora, Dios me libre. Vamos a ver, ¿qué hora es? Bueno, vamos a empezar a hacer el cálculo de inversa. 5 minutos y después hacemos un recreo. Pero vamos a ver qué significa calcular la inversa de una matriz. Entonces, como vimos el otro día, no toda matriz tiene inversa. No toda matriz tiene inversa. Algunas tienen, otras no. Entonces, vamos a aprender el método de calcular inversa por operaciones elementales. Hay otros métodos, pero nosotros el único que vamos a ver es cálculo de inverso por operaciones elementales. Para calcular la inversa, la matriz tiene que ser cuadrada. La matriz tiene que ser cuadrada. Luego, se hace lo siguiente. Quiero saber, por ejemplo, si la siguiente matriz, quiero saber si la matriz A, 2, 3, 1, 0, 1, 4, 1, 0, 0, tiene inversa. Quiero saber si esa matriz tiene inversa. Entonces, el método para calcular la inversa es colocar esta matriz
adentro de un rectángulo, digámosle así, donde del lado izquierdo de ese rectángulo voy a colocar la matriz que me dieron. Voy a trazar una rayita y del otro lado voy a colocar la matriz identidad del mismo orden que la que me dieron. Como esta matriz A es 3 por 3, la coloqué acá y acá coloqué la identidad 3. Ahora, por operaciones elementales, mi propósito es lograr que de este lado me quede la matriz identidad. Y lo que me quede, si es que de este lado me quede la identidad, lo que me quede del otro lado va a ser la inversa de A. Entonces, acuérdense lo que son las operaciones elementales. Son permutar filas, a una fila multiplicarla por una constante no nula, etcétera, etcétera. Entonces, primera operación que voy a hacer. Voy a cambiar la fila 1 por la fila 2. ¿Por qué? Y bueno, porque si mi objetivo es que esto se me transforme en la identidad, ¿está bien? El objetivo es que esta matriz se transforme en la identidad, es decir, se transforme en esta. Entonces, yo quiero tener un 1 en posición arriba y 0 en la columna. Entonces, lo primero que voy a hacer para lograr un 1, tengo dos alternativas. Obviamente, dividir por 2 este elemento o simplemente permutar la fila 1 con la fila 3. Si yo divido por 2 la fila 1, acá me queda un 3 medios, acá me queda un 1 medio, queda con fracciones, y acá tengo un 1, o sea que lo que más me conviene es permutar fila 1 por fila 3. Entonces vamos a ir anotando fila 1 por fila 3. En lugar de, para no andar escribiendo A, etcétera, etcétera, escribo así, fila 1 por fila 3. Pero ojo, la operación que realizo sobre este lado es este lado de la rayita, sobre la matriz la realizo también de este lado. Es decir, esta fila 1 ampliada es la que voy a permutar. Entonces acá me va a quedar 1, 0, 0, rayita, 0, 0, 1. A la fila 2 no le hago nada, 0, 1, 4, 0, 1, 0. Y acá abajo va a aparecer la fila 3. 2, 3, 1, 1, 0, 0. Acostúmbrense a hacer las operaciones en el orden que nosotros les decimos. De arriba abajo e izquierda a derecha. Con este 1 que tengo acá, voy a anular este 2. Pero anular este 2 significa que a la fila 3 le resto 2 veces la fila 1. Entonces, a la fila 3 le resto 2 veces la fila 1. ¿Cómo me va a quedar la situación? La fila 1 no le hago nada. A la fila 2 tampoco. A la fila 3, fíjense que hay un 2 y le restan 2 veces 1. Por lo tanto, tienen un 0. Con ese objetivo lo hicieron para tener un 0 acá. Entonces, a este 2 le restan 2 veces 1. Al 3, como acá hay un 0, le queda 3 menos 0, va a quedar 3. 1 menos 0 va a quedar 1. 1 menos 0 va a quedar 1. 0 menos 0 va a quedar 0. Acá hay un 0 y le restan 2. ¿Está bien? ¿Por qué le restan 2? Y porque hay un 0 y le restan 2 veces 1. Por lo tanto, acá queda menos 2.
Entonces, si ustedes comparan con el objetivo pretendido, que es acá tener un 1, en el resto de la columna de tener ceros, ya lo tenemos. Entonces ahora comienzo a trabajar con en este caso particular, acá ya tengo un 1. Entonces, con este 1, hago lo que hice recién, se llamó barrer la primera columna. Ahora con este 1 voy a barrer la segunda columna. Acá arriba ya tenemos un 0. Por suerte, porque fíjense que ustedes quieren llegar a una matriz de este tipo, ¿no? Con este 1 van a anular este 3. ¿Cómo hago para anular este 3? A la fila 3 le resto 3 veces la fila 2. Entonces la fila 3 menos 3 veces la fila 2. Todo esto es cuestión de mucha paciencia. La fila 1 nada. Y mucha atención para no equivocarse en las cuentas, ¿no? La fila 2 no le pasa nada. 0, 1, 0. Y a propósito, al 0, fíjense que a la fila 3 le restan 3 veces la fila 2. O sea que acá tienen un 0 y le restan 0, les va a quedar 0. Acá hay un 3 y le restan a propósito 3 veces 1. ¿Para qué? Para que acá les dé 0. Acá hay un 1 y le van a restar 3 veces lo que está aquí, que es un 4. O sea que a 1 le restan 12, les quedan menos 11. ¿Qué pasa del otro lado? Hay un 1 y le restan 0. Por lo tanto queda 1. Hay un 0 y le restan 3 veces 1. Por lo tanto queda menos 3. Hay un menos 2 y le restan 0, queda menos 2. ¿Terminaron? Para nada. Ahora hay que transformar en 1 este elemento. Hay que transformar en 1 ese elemento. ¿Qué van a hacer? Y bueno, van a dividir por menos 11 la tercera fila. Van a dividir por menos 11 la tercera fila. Es decir, menos 1 onceavos de fila 3. Esto me va a dar 1, 0, 0, 0. Del otro lado no pasa nada. La segunda fila no le hago nada. Y la tercera fila va a quedar 0, 0, 1. Y acá de este lado va a quedar menos 1 sobre 11, 3 sobre 11 y 2 sobre 11. Y ahora nos falta un paso. ¿Por qué digo que me falta un paso? Porque este 4 lo tengo que transformar en 0. ¿Cómo lo transformo en 0? A la fila 2 le resto, a la fila 2 le resto 4 veces la fila 3. Y ese resultado lo voy a tener que escribir por acá arriba porque no tengo más lugar. Y no sé si me da el resultado, si me da el lugar. Bueno, entonces, para que este se transforme en 0, a la fila 2 le resto 4 veces la fila 3. La fila 1 no le pasa nada, o sea que queda tal cual. 1, 0, 0, 0, 0, 1. A la fila 2 sí le pasa. Entonces, acá queda. Fíjense lo que van a hacer. A la fila 2, 4 veces la fila 3. Acá hay un 0 y le restan 0. Por lo tanto, va a quedar 0. ¿Qué va a quedar acá en lugar del 1?
y en lugar del 1 va a quedar el 1 porque le resta el 0. O sea que va a quedar un 1. En lugar del 4, como le restan 4 veces 1, les va a quedar un 0. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado, vamos a mirar qué tenemos del otro lado. Tenemos un 0 y le tenemos que restar 4 veces lo que está en la fila 3. Es decir, le tenemos que restar lo que está en la fila 3 es menos 11 cuartos. Multiplicado por 4. Perdón, yo ya hice la cuenta. Lo que está acá, que tenemos que restar menos 4 veces lo que está acá, que es un 0, le tengo que restar 4 veces menos 11, ¿no? Hay un 0 y le resto 4 veces menos un 11avos. Es decir, que esta cuenta da 4 onceavos. Hay un 1 y le restan 4 veces que, y lo que está acá es 3 once. Es decir, que tienen, a uno le restan 12 once. Es decir, que esto es 11 menos 12 sobre 11. Es decir, que da menos un 11. Y acá hay un 0 y le restan. Hay un 0 y le restan 4 veces 2 sobre 11. Por lo tanto, queda menos 8 once. Esperen que estoy escribiendo de nuevo porque si no, no ven lo que pasa del otro lado. Y acá me ha quedado 0, 0, 1. Acá quedó menos, y quedó 4 once. Acá quedó menos 11, menos 2. Sí, menos, a ver qué era. Había un 0, había un 1 y le restaron 4 por 3, 12, 11, o sea que quedó 11 menos 4, menos un 11. Y acá hay un 0, acá hay un 0, y le restan 4 por 2, 11, es decir, queda 8, 11. Y la tercera fila no le tienen que hacer nada porque ya tiene un 1, entonces la tercera fila queda como está. ¿Y qué quiere decir que quede como está? Queda menos 1 sobre 11, queda 3 11 y queda 2 11. Bueno, misión cumplida. Como hicimos un montón de operaciones elementales, salimos de la matriz A, hicimos varias operaciones elementales, llegamos de este lado de la identidad y esto que está acá es la inversa de A. Si no hubiéramos llegado a la identidad, no era A invertible. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recreo y vamos a seguir calculando inversas. Es algo importante y fíjense si tienen alguna otra duda. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos al mismo lugar. Es 16, sí, 36, bueno, menos 20. Entonces volvemos menos 10. Menos 10. Voy a explicar 2 o 3 ejemplos más porque esto no es fácil.
Lo único, no, tampoco es difícil, lo único que da laburo de hacer cuentitas y cuentitas. Entonces, menos que dije, es menos 20, menos 5, volvemos.